En este su espacio vital en el aire de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Estamos en el último jueves. Este es el último jueves del sexto mes del año. Último jueves de junio, 24 de junio. La radio nos lleva en su magia al sur del Perú. Vamos a Arequipa. La doctora Crislí López, ella es epidemióloga del Hospital Honorio Delgado, en la Ciudad Blanca, y está con nosotros a través de la vía digital. Doctora López, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Agradecerle la invitación en este espacio y buenas tardes a todos los televidentes que nos están acompañando de todo el Perú. Muchísimas gracias a usted, se lo digo a todos los invitados, el que ustedes, los expertos, nos den su tiempo para dirigirse a la población, a los oyentes de RPP Noticias, significa mucho para todos nosotros. Gracias por eso. Doctora, en este jueves 24 de junio del año 2021, ¿cómo está la epidemia en Arequipa? Bueno, nosotros hemos tenido una especie de segundo repunte, ¿no?, dentro de este marco de segunda ola. Ahora estamos ya tratando de entrar en una meseta, estamos esperando esta semana para confirmar que efectivamente estamos entrando a la misma, pero en realidad ha sido muy caótico, ¿no? Nos agarró desprevenidos, hubo un repunte seguido al siguiente, que era algo que no se esperaba, que no se contemplaba, y pues es a lo que atribuimos una nueva cepa, ¿no?, que esperamos la confirmación de esta variante Delta. Más o menos, para ubicarnos en el tiempo, ¿cuándo más o menos empezó este repunte? ¿En qué mes? A ver si esto nos apoya. Esta es nuestra primera ola. Tuvimos una baja más o menos hasta finales de diciembre. Sí, ese gran pico que estamos viendo ahí es del año pasado, ¿no es cierto? Del año pasado, exacto. Entonces, hasta aquí, cuando empiezan súbalo la un poquito, Navidad... súbalo un poquitito para mirarlo bien. Más arriba, un poco más arriba. Allí. Ya. Esa gran ola, entonces la primera es la del año pasado, luego bajó, vino como una especie de meseta, luego hubo un repunte. ¿Ese segundo repunte de cuándo es? Empieza en el mes de abril. Es después de las elecciones de la primera vuelta cuando empezamos a ver ese segundo repunte. Ya. Sí, porque ahí vemos dos repuntes. Uno chiquito al medio, más o menos. Exacto. ¿Ve? ¿Ese es de cuándo? ¿De Navidad, de Año Nuevo? Esto es el pico llega al mes de febrero. Esto empieza después de Navidad y Año Nuevo con los viajes, las playas, que nos dieron las cuarentenas, y esto disminuye. Pero en el mes de abril nuevamente esto empieza a aumentar y es el actual pico que hemos estado viviendo ahora. Muy bien, desde abril. Entonces son abril, mayo y junio, 3 meses que ustedes están teniendo este enorme número de casos. Han tenido casos récords en infecciones, en hospitalizaciones, en muertes. En este momento usted nos dice que están esperando, porque también nos lo dijo el ministro de Salud la semana pasada, están esperando confirmar una meseta. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que están evaluando, doctora? Esperamos que este estancamiento en las atenciones y en los fallecidos se pueda mantener. Ese comportamiento se ha estado viendo, pues, no en estos días, a pesar que estos 2 últimos días, al menos a nivel hospitalario, hemos tenido nuevamente un alza con respecto a fallecimientos y atenciones, así que esperamos esta semana, porque nosotros trabajamos con semanas epidemiológicas, para que se establezca esta meseta. Claro, justo acabamos de conversar esto también con el doctor Celes. La idea, y esto nuestros oyentes lo saben porque lo hemos comentado muchas veces en los programas, es que el número de muertos generalmente es lo último que baja, ¿cierto? Es lo último que baja porque para que alguna persona lamentablemente fallezca tiene que haber estado en cuidados intensivos, y antes de haber estado en cuidados intensivos ha tenido que estar en el hospital de repente algún tiempo, o en su casa enfermo, y haberse infectado antes. Si usted nos puede guiar por estos números, por ejemplo, de infecciones de las PCR positivas en las últimas 2-3 semanas. ¿Esas infecciones están subiendo o están bajando primero? Están bajando. Con respecto a PCRs y pruebas antigénicas, están bajando. Muy bien. ¿De más o menos cuánto? ¿2-3 semanas? Sí, más o menos esta vendría a ser nuestra segunda semana. Fabuloso. 2 semanas que las PCR están bajando. ¿Qué significa esto? Que el número de contagios está disminuyendo, ¿cierto? Exacto.
Lo que sí Muy quiero aprovechar, ¿no?, para precisar es que en este segundo piquito que ustedes han visto ha habido un cambio en el comportamiento epidemiológico. Eran los pacientes críticos, como usted menciona, normalmente tenían una duración pues no de 3 semanas de estancia hospitalaria hasta 4, pero eran pacientes que evolucionaban tan rápido que se nos iban hasta en 2 semanas. Pacientes jóvenes sin comorbilidades que también no respondían al tratamiento estándar y requerían alto flujo o camas UCI sin comorbilidades aparentes, y nuestro promedio de edades de atención incluso bajó a tener un promedio de 30. Nuestro corte en el primer piquito en las camas UCI tenían una edad promedio de 51 años. Ahora, a este segundo corte, después de este segundo pico, la edad promedio ha bajado a 10 años, ¿no? 41 años de promedio de los pacientes que han estado en camas UCI. Wow, eso es interesante. O sea que la edad promedio del paciente que ustedes en Arequipa tienen hospitalizado en cama UCI es de 40 años. Son jovencitos, 41 años. Sí, pero eso ¿A qué atribuye? ha sido en este segundo pico. Claro, ¿a qué atribuyen esto? ¿A la vacunación de los mayores o hay alguna otra razón? Atribuimos tanto a la vacunación como que también esta nueva variante, porque hay reportes, ¿no?, que afecta más a personas jóvenes y la evolución es mucho más trópica, que podría explicar estos casos. Pero quizás hay que tener cuidado en eso, no sé, usted es la experta, porque lo que dicen es que en poblaciones que han vacunado ya a las personas mayores de 60, 70, 80, que antes eran los que se complicaban y llegaban a UCI, al estar estas poblaciones protegidas, ¿quiénes quedan desprotegidos? Los jóvenes. Ellos entonces se enferman. O sea, no es porque el virus busque al joven, sino que el virus encuentra al joven que está desprotegido porque los mayores ya están protegidos con la vacuna. ¿Se interpreta de esta manera o ustedes piensan que el virus busca al joven? No, definitivamente no. Ya esta población vacunada está ya protegida porque no vamos a ver casos trópicos, ¿no? Eso es lo que se espera. Muy bien. Entonces, cuando empecemos a vacunar ya ahora a los de 50 y ojalá después a los de 40, es que allí ya vamos a controlar un poco más, como se ha visto en otras partes, ¿no? Porque a veces esto se malinterpreta, doctora, y se dicen, por ejemplo, que este virus ha mutado tanto que busca al joven y ataca al joven. No es así, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ataca al joven porque ya el mayor está protegido. Claro, y también son quienes más tienen este contacto, ¿no? Las personas jóvenes son quienes salen a trabajar, quienes cogen los alimentos y se exponen más. Muy bien. Entonces, doctora, ¿podríamos decir de que estamos en una especie de respiro en este momento de la epidemia en Arequipa? Esperamos entrar a ella, porque sí, el incremento de camas ha sido muy amplio, hemos tomado muchos otros espacios que aún siguen sin reducirse. Entonces, estaríamos en un respiro cuando ya empecemos en un descenso franco. Muy bien. El doctor Sales nos acaba de contar que en la región de Loreto, doctora, hay muchos problemas burocráticos. Hay profesionales de la salud que no están con los pagos al día, entonces no están regresando, etcétera. ¿Ustedes tienen problemas burocráticos, problemas de personal en la región Arequipa? Sí, es algo que justo nos tomó en este punto más crítico de la ola, ¿no? El tema de los contratos, el presupuesto que se asignaba, se hicieron reclamos a nivel de los médicos, a nivel hospitalario, y pues no, la opinión que tiene el gremio médico, el personal de salud, lamentablemente no es asumida por los políticos regionales, nacionales. No son clamores que tenemos con cifras que vemos diariamente que se vio hace tiempo, pero es algo que no nos escuchan. Descríbanos, por favor, qué problemas burocráticos son los más frecuentes en la región Arequipa. Bueno, el primero, y es algo que nos ha golpeado en esta segunda ola, es que se prefieren las decisiones políticas y administrativas al criterio clínico, al criterio médico del personal de salud, ¿no? Se ha hablado muchas veces, se ha hecho reuniones y demás, pero al menos los políticos en la región no es algo que acaten. Incluso con este cerco que dictaminó el ministerio, ellos dijeron que no podían aplicarlo, que no era viable, que afectaba mucho a la economía y que ellos no iban a estar controlando, ¿no? Ya estamos en el cuarto día de este cerco,
pero usted, si se acerca al terminal de Arequipa, puede ver que los carros siguen saliendo a todas las direcciones del país con pasajes incrementados, pero salen, ¿no? Y no hay campañas ni operativos en los que se trate de controlar esto. Entonces, si no hay ese apoyo político a las medidas que se da, se puede lograr muy poco. Básicamente, nosotros hemos afrontado el curso de la enfermedad sin intervención. Wow. O sea, lo que usted en realidad está diciendo es de que las decisiones políticas que se están tomando en el campo de la salud pública es como que no han tomado en cuenta la ciencia, no han tomado en cuenta la epidemiología y se han volcado más hacia el lado de lo que es la apertura de la economía, etcétera, ¿cierto? Sí, sí. Ya, ese es su problema. Vamos a tomar una pausa, doctora. Vamos a regresar para seguir conversando sobre lo que está sucediendo en Arequipa y quisiera concentrarme en lo que también nos dijo el doctor Celis hace un rato de infecciones intrahospitalarias en las UCIs. Quisiera saber si ustedes también tienen esos mismos problemas. Vital para este último jueves del mes de junio del año 2021, el segundo año de la pandemia. Estamos haciendo un paseo, entre comillas, por las regiones de nuestro país para ver cómo está la pandemia. Hemos estado en la primera media hora en la región de Loreto, donde se está documentando, señora, un repunte de casos. Se ha duplicado el número de casos de hospitalizaciones en Loreto. Se ha duplicado en 3 semanas. En Arequipa, donde estamos conversando con nuestra invitada, la doctora Crisley López, médico epidemiólogo del Hospital Honorio Delgado, se está observando, aunque no está confirmado, quizás se necesiten un par de semanas para confirmar esto, de que parece que está bajando un poco en Arequipa después de casi 3 meses de una constante pegada de la pandemia en esta región. Doctora Crisley López, solamente para que queden claros los números. Usted nos dijo de que las PCR, las pruebas positivas, están bajando en las últimas 2 semanas. ¿Qué hay con respecto a las hospitalizaciones y a las admisiones a UCI? ¿Están parejas? ¿Están bajando? ¿Cómo están? ¿O están aumentando? Las hospitalizaciones a servicios se ha estancado. Igualmente, esta es ya nuestra primera semana de estancamiento. Y con respecto a las camas UCI, estas siguen teniendo bastante requerimiento, ¿no? La diferencia sería que hemos llegado a tener hasta 45 pacientes en espera por día de una cama UCI. Ahora nuestro promedio es más o menos de 30 pacientes que esperan una cama UCI. Normalmente esta tendencia todavía se mantiene, ¿no? A pesar de llegar a la meseta. Claro que sí. Bueno, entonces hay que ir despacio, como que estamos apurados, como usted dijo, porque hay que ver todavía, y nuestros oyentes tienen que entender eso, que ustedes los epidemiólogos lo que buscan son tendencias, es decir, las tendencias son unir varios puntos durante varios momentos y allí uno ya observa la tendencia si es pareja de meseta, de subida o de bajada. Exacto. Doctora, con respecto a esa observación que se ha hecho en algunas regiones de tener infecciones intrahospitalarias dentro de la UCI graves por bacterias, hongos, ¿ustedes también están teniendo eso en un número desproporcionado? Sí, al menos a nivel de nuestro hospital, nosotros hemos tenido este gran aumento el año pasado, después de haber pasado esta primera ola, porque nos pegó bastante, todavía no estábamos tan bien preparados y el personal se priorizó para nuestras áreas críticas y se abandonó un poquito el tema de el constante cuidado, porque esta prevención de infecciones intrahospitalarias es un cuidado constante, ¿no? Entonces ahí es donde tuvimos un incremento. Ahora más o menos lo tenemos controlado, pero siempre hay, es algo que nos aqueja bastante y hay que insistir bastante en lo que son el lavado de manos, la antibiótico-terapia y las otras normas de bioseguridad en esta vigilancia. Exactamente, la limpieza profunda de equipos, camas y materiales en las UCIs, etcétera. Con respecto a la vigilancia genómica, ¿con qué frecuencia mandan ustedes las muestras a Lima? ¿Qué resultados están teniendo de la vigilancia genómica, que para nuestros oyentes es el tipo genético de virus que están ustedes teniendo allí?
Exacto, se ha estado enviando periódicamente por parte del laboratorio referencial cierta cantidad de muestras, las cuales eran evaluadas, se veía la carga viral y se decidía hacer una secuenciación, esto en Lima, más o menos de la mitad de las muestras que se están enviando, pero ahora con esta aparición de esta variante específicamente se han tratado de focalizar por comportamientos epidemiológicos las muestras que se iban a mandar, ¿no? Igualmente en nuestro hospital se ha buscado pacientes potenciales con determinadas características para que estos puedan ser estudiados. Lo que nos indicaba el INS era que probablemente la siguiente semana estarían los resultados de estas muestras, pero hasta el momento lo que sabemos es que de las muestras enviadas el 84.7% pertenece a la C37, ¿no? Nuestra variante andina. La andina, la lambda. O sea que esa es la variante predominante en Arequipa, esta lambda variante andina. Muy bien. ¿Y qué hay con respecto a la delta? Aparte de esos 2 casos que encontraron, ¿hay más? ¿Qué es lo que ustedes están viendo allí? Hasta el momento confirmado no tenemos ninguno. Como mencionaba, tenemos varias sospechas, que es las muestras que se han enviado, y estamos esperando a la confirmación, ¿no? Y en términos de haber conversado con estas 2 personas positivas, de haber hecho algún tipo de indagación epidemiológica, ¿tienen más o menos idea, doctora, cómo es que llegó la variante Delta a Arequipa? Hay una de las hijas de esa primera paciente identificada que es quien hace como que más desplazamientos porque ella vende, pero le tomaron una muestra antigénica. Entonces, para hacer este estudio necesitamos que haya una prueba molecular para hacer el secuenciamiento. Entonces, perdimos ahí la probable pista de por dónde fue el inicio de todo esto. Sí, pero hablando con ella, ¿ha viajado a Lima, ha viajado a alguna otra parte o solamente en la región, a Juliaca, a Puno? ¿A dónde ha ido? Digamos, en preguntas solamente epidemiológicas. Tiene múltiples desplazamientos, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente dónde fue el punto, porque ella se desplaza bastante. Ya, pero no ha ido a Lima, por ejemplo, no ha estado en otra, porque si se supone que esa hija es la que quizás, obviamente, no lo sabemos porque se perdió la oportunidad, como dice, que en vez de hacerle PCR le hicieron de antígeno. Si le hubieran hecho PCR hubiéramos tenido el virus para secuenciarlo. Ella no va a Lima, no ha estado en el extranjero, no ha ido a Chile, alguna parte. No se sabe eso. No sabemos. Hasta la información que sabemos de Jereza es solamente que ella es pues no quien vende y tiene múltiples desplazamientos, pero no tenemos más información. Entiendo. Porque estos 2 casos de variante Delta son en un núcleo familiar, ¿verdad? Exacto. Bueno, ojalá que no aparezcan más. Le cuento que aquí en Estados Unidos en 2 semanas, doctora, en 2 semanas más que se ha duplicado el número de variante Delta en 2 semanas, Y en el Reino Unido, en 8 semanas, pasó de 1%, menos de 1%, a 99%. Es brutal la manera en que esta Delta se expande. Por eso es que hay que tener una vigilancia muy grande y ahí es donde el control genómico que ustedes están haciendo con el INS va a ser de muchísima utilidad. Doctora, en términos de vacunación, ¿cómo estamos en Arequipa? La cifra ha ido aumentando. Actualmente, según los datos que tenemos, el 51% de las personas que ya recibieron su primera dosis ya recibieron la segunda. Ha tenido bastante acogida en el grupo de 50 años y se están haciendo múltiples campañas para que se pueda reforzar el tema de la segunda dosis en adultos mayores. Exacto. Tenemos entendido que debido precisamente a la situación que tenían ustedes en Arequipa, es que se aceleró un poco la vacunación a gente más joven en los 50, que es una excepción que se ha hecho en el Perú, lo cual era lógico, ¿no? Porque si había un brote grande, una epidemia grande en una región, lo que había que llegar allí es a vacunar a medio mundo y eso se ha hecho. O sea que en este momento, por grupos de edades, de 50 para arriba ya se puede decir que están vacunados en Arequipa. Esta semana ha empezado la primera dosis de los de 50 años y tenemos todavía los rezagados hasta el día sábado. Entonces todavía se está esperando cumplir con la meta hasta este sábado. Muy bien. Entonces quizás esta semana, hoy día ya estamos a jueves, sábado, quizás a la próxima semana ya se complete la vacunación de personas mayores de 50. Exacto, sí, es lo que esperamos. Y el refuerzo de todas las personas de 70, 80 años que hayan dejado pasar la oportunidad de la segunda dosis.
Arequipa se convertiría entonces, si de esto se lleva a cabo, en la primera región del Perú en vacunar a mayores de 50 años. Sí, sí, y es algo que realmente necesitábamos por el golpe que hemos tenido en este segundo repunte. Correcto. Muy bien. Y con respecto a la recepción, estamos hablando de Arequipa, pero en la región de Arequipa, ya en la sierra de Arequipa, en otras partes de Arequipa, ¿cómo está la pandemia? Hemos tenido casos muy caóticos en algunas de las provincias que han estado de cuidado, que actualmente también están dentro del marco de la emergencia, y pues todos eran referidos, ¿no?, al hospital, a nuestro hospital, que es el hospital COVID. Entonces, al inicio de la primera ola no veíamos, pero en esta segunda ola sí, ¿no? Por el mismo desplazamiento, la gran apertura que ha habido, la sierra ha sido muy golpeada en esta segunda ola. Uh-huh. Sí, porque lamentablemente, así como, doctora, usted lo sabe muy bien, nos quejamos muchísimo de que todo se centraliza en Lima, y Lima es el ombligo del Perú y todo es en Lima, pero también a veces se peca que en la región, por ejemplo en Arequipa, todo es la ciudad de Arequipa y las, digamos, provincias se descuidan mucho. ¿Ustedes han hecho o tratado de hacer un balance allí en ese sentido? Todavía no lo hemos hecho, pero sí se ha visto, ¿no?, que ha pegado bastante, y todos esos pacientes vienen referidos y vienen con más tiempo de enfermedad, entonces a veces siempre es un poquito más difícil de tratar, la familia no está ahí, entonces sí es un factor determinante para la evolución del paciente. Fabuloso. Pues doctora, esperamos que esta pandemia, esta epidemia, ya suelte un poco Arequipa. Las cifras que usted nos da son alentadoras. Hay que esperar un par de semanas más, quizás, para ver si la tendencia se mantiene, y ojalá que todo vaya mejor. Y quisiera darle la oportunidad, por favor, para que se dirija a los habitantes en Arequipa en términos de prevención. ¿Qué les puede decir? Hay que seguir cuidándonos, mantener el distanciamiento adecuado, el lavado de manos, esos 60 segundos, o la higiene con el alcohol, esos 30 segundos, utilizar el protector facial en espacios cerrados, evitar los hacinamientos, las combis súper llenas, y cuidar a nuestra población que está en riesgo, ¿no? Nosotros somos quienes vamos a lograr que estos contagios se detengan. Y vacunarse, ¿verdad? Las personas que ya les toca, que se vacunen. Exacto, lo antes posible. Las 2 dosis. Las 2 dosis, que es sumamente importante. Doctora Crislí López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Ha sido un gusto realmente, doctor. Yo le escucho desde que soy estudiante en pregrado, y es un honor para mí poder compartir estos momentos con usted. Qué lindo. El agradecido soy yo, el honrado soy yo, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Necesitamos más profesionales jóvenes como usted que lleven todo este control de la pandemia adelante. Muy agradecido. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Entonces, señora, mire, nuestro Perú es así. No todo es Lima. ¿Y cómo estará la cosa en Huaraz? ¿Y cómo estará la cosa en... ¿dónde? En Chachapoyas, en Ayabaca. A veces tendemos, se vio con esto del temblor. El temblor ocurrió obviamente en la zona sur, pero es como que tendemos, consciente o inconscientemente, a pensar que todo lo que ocurre en Lima es lo único que ocurre en el Perú, y eso no es así. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Betty Elías y Catalina Quito produjeron el programa. Chiqui Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Nosotros nos despedimos hasta las 7:30 de la mañana en la primera edición de la Rotativa del Aire, en nuestro segmento de Ciencia y Medicina. Cuídense mucho. Hasta mañana.